Hola, bienvenidos a otra de las capacitaciones en el marco del ciclo de capacitaciones del Architecture Student Contest. Hoy les quiero presentar a Stephanie Garzón. Ella es gerente para Ecofon en Colombia. Ecofon es otra de las empresas del grupo Sangoa. Entonces, ella, nuestra experta de hoy, nos viene a hablar sobre acondicionamiento acústico en países nórdicos. Bueno, Steffi, el escenario es tuyo. Gracias, Claudia. Buenos días para todos. Como lo comentábamos, Ecofon hace parte del grupo Sangoban y el día de hoy les voy a contar un poco más sobre cuál es el acondicionamiento acústico que se espera o lo que podemos lograr para el concurso. Entonces, para empezar, contarles que somos una empresa especializada en crear entornos acústicos de interiores. Nuestras soluciones son pioneras en el mercado y a través de ellas vamos a contribuir a mejorar el confort, el bienestar y la productividad en las personas. ¿Qué nos hace diferentes y cómo lo logra Ecofom? Nos identifica mucho a nivel mundial el tema de la investigación. Somos especialistas y dentro del grupo Sangoban existen doctores en acústica que están constantemente creando investigación y a partir de allí nosotros podemos lanzar soluciones innovadoras al mercado. La compañía tiene su origen en Suecia. Esto hace de que todas nuestras soluciones tengan, como lo mencionaba, un alto nivel de innovación, calidad, diseño. De hecho, el año pasado, como lo estamos viendo, nos ganamos un premio en Alemania y el tema de desarrollo sostenible también está muy arraigado desde hace años en todo lo que son los procesos productivos de la compañía. Para contarles un poquito y que tengan una idea cómo está Ecofom en el mundo. Nosotros tenemos principalmente y somos líderes en el mercado europeo. Allí es donde tenemos la mayoría de las fábricas. Estamos creciendo a nuevos mercados, entre esos América Latina. Por eso yo estoy como gerente en Colombia. Hay otra persona en México, otro compañero en Chile y Em, hoy queremos aprovechar esta oportunidad para que ustedes conozcan cómo Ecofom cuida el ambiente. Somos una compañía, como lo mencionaba, bastante responsable con este compromiso de cuidar el planeta y el portafolio con el cual están las soluciones Ecofom es lana de vidrio, más del 70% es contenido reciclado. Todos nuestros productos reciben certificados hechos por terceros. De hecho, aquí en este slide no nos cabrían todas las certificaciones que tenemos. Más allá de la EDP, que es la ficha ambiental de producto, nosotros contamos con certificados muy especializados como son, por ejemplo, el M1, que es un sello de Finlandia que nos está diciendo de que no aportamos partículas volátiles en el ambiente o este sello que les puse de primeras en la parte izquierda es la Asociación contra el Asma en Finlandia. Entonces tengan la seguridad que todas las soluciones que ofrecemos están enfocadas a guardar la salud de las personas y del ambiente. Yéndonos un poquito al concurso, seguramente ustedes van a querer incluir algunos de estos documentos, entonces les he puesto este enlace que nos va a dirigir directamente a la página de Ecofom y para nosotros la sostenibilidad es ser transparentes. A partir de allí, nosotros, no sé si están viendo la pantalla de web. A partir de allí, ustedes le van a dar clic al enlace y van a encontrar en nuestra página web el centro de descargas. Ya, cuando entre al momento de diseñar y quieran adjuntar fichas técnicas, certificados ambientales, van a encontrar toda la información en la página web. Voy a regresar a la presentación. No sé si ahí la están viendo. Clau, no sé si me puedes confirmar, por favor. Bueno, aquí va un video de qué Hola, es lo hola, que hacemos qué en pena. Ecofom. Hola.
¿Estás viendo la Tengo presentación? problemas con el internet. ¿Me dices, Steffi, qué pena? Sí. Salí un momento a la página web de Ecofom y volví a la presentación. ¿Se está viendo la presentación? Bueno, Eh, espera, no, estás tú. ¿estoy yo? Ok. Sí, sí, sí. Déjame regreso. Así. Ahí lo tenías, pero no sé. Ahí está proyectado, espera. Ok, entonces vuelvo a la presentación Sí. y viene un video. Think of someplace relaxing, a place for thoughts to roam free. Think of a place to breathe. That's right, breathe. We're strangely disconnected to nature, building boxes upon boxes with more boxes in them, surrounding it all with cables and lines and threads, like snakes entangled. What if we acknowledge the fact that we spend hundreds of thousands of years working outdoors, adapting our oldest sense, the hearing, to nature's acoustics, to the sound of nature? What if we could move forward and innovate the way an office sounds, through going back and learning from our origins? What if we make sure our offices allow for thoughts to roam free, for ideas to breathe? What if we make sure our offices have a sound effect on people? Entonces, básicamente lo que nosotros pretendemos a través del portafolio de Ecofom, como lo mencionaba, es contribuir al confort y al bienestar de las personas. Principalmente en estos países nórdicos, toda su cultura gira alrededor de la naturaleza y en el proyecto también han visto que todo el entorno, ellos quieren conservar no solamente unas visuales muy lindas de los bosques que están en el lote del lado, sino que esa experiencia o esa tranquilidad que todos experimentamos al caminar, no sé, en un parque, en una playa, en la naturaleza, todos nos sentimos más tranquilos y eso es lo que se busca generar dentro de los espacios interiores. Está demostrado que la exposición a niveles elevados del ruido, más allá de que perdemos audición con el paso del tiempo, vamos a presentar aumento en las palpitaciones del corazón o estos estudios científicos que hemos desarrollado en Ecofom demuestran, por ejemplo, que la causa número uno en oficinas está relacionada al ruido. Esto nos distrae cada 3 segundos, por ejemplo, o el ruido en las aulas. Salones de clase generan un impacto negativo no solamente al comportamiento de los alumnos, porque se distraen, van a tener menos notas, sino que produce estrés en un 80% del personal docente. Entonces, día a día estamos teniendo consecuencias de ambientes que no están correctamente acondicionados. El ruido, por ejemplo, en el sector hospitalario, dificulta la recuperación de los pacientes. Es considerado muy molesto para el 60% de las personas que trabajan en este sector y puede producir alrededor de un 70% de errores en la comunicación. Pensemos en las personas que están en urgencias y rápidamente una decisión aplica 60, 70, ¿qué dijiste? Y bueno, ahora que todos tuvimos la oportunidad de tener tapabocas 24 horas, no es fácil la comunicación. Entonces hay que pensar en todos estos entornos. Y el ejemplo que yo creo que todos hemos experimentado es ir a un restaurante y a pesar de que la comida sea maravillosa, ese ruido a todos en alguna ocasión nos ha provocado como o comemos rápido y nos vamos o sencillamente no volvemos a ese mismo restaurante.
Entonces, ¿cómo influye un buen acondicionamiento acústico en los espacios? Y nuevamente estos datos científicos tienen un estudio respaldado que más adelante les cuento dónde lo pueden ver, pero básicamente en oficinas, sobre todo la de la imagen, que ya las oficinas suelen ser abiertas, nada que ver con los años 80, panelerías y divisiones. Ahora todos trabajamos en un ambiente colaborativo. Esto puede generar más adrenalina si no se controla adecuadamente el tema acústico. Se genera una molestia y un estrés cognitivo. Por eso, de pronto, hay muchas personas que prefieren trabajar desde la casa todavía porque entienden o sienten inconformidad en espacios como los de la imagen. Sector educativo es básicamente mejorar el rendimiento académico y los estudios nos demuestran que se puede aumentar o mejorar el 15% en la lectura y un 17% en la escritura. Entonces, ¿cómo garantizamos que el estudiante que está sentado adelante en la primera fila, como los que se sientan en la parte posterior, escuchan igual de bien al profesor? Quizás en nuestros colegios o nuestras universidades no todos cuentan con un correcto acondicionamiento y hoy vamos a ver cómo lo podemos mejorar. En el sector salud, como lo mencionaba, un buen acondicionamiento, por ejemplo, puede reducir en un 67% la toma de medicamentos y reduce el número de errores y el estrés del personal médico. Básicamente, para cerrar un poco esta parte es, veamos en países latinoamericanos donde de pronto no existen las normativas, es una inversión y generalmente sucede acá en Colombia que la acústica no la involucran en el 100% de los proyectos, solo en algunos, y en los que está involucrada, desafortunadamente, por temas de presupuesto, ajustes, es una de las primeras disciplinas que recortan. A diferencia de países del norte de Europa, en este caso lo que es Finlandia, Suecia, Noruega, para ellos es mandatorio. La reglamentación es bastante alta, estricta, y realmente no se siente ninguna diferencia cuando tú vienes caminando, vas a ingresar a la universidad, entras a un edificio, acústicamente está tan bien diseñado que tú no notas la diferencia. Y ya lo vamos a ver. Vamos a entrar un poquito más en la parte teórica. Lo primero, seguramente ya lo han aprendido, pero va a ser un pequeño recorderis de cuál es la diferencia entre aislar y acondicionar. Aislamiento, en este caso acústico, se trata de prevenir la transmisión de un sonido, no importa si es del exterior al interior o en el caso de una vivienda, si se hace una fiesta, cómo no interrumpir a las personas que están arriba o abajo de nosotros. ¿Cómo se logran los aislamientos? A través de volumen, de masa, de colocar materiales que hagan que sea más difícil que la onda del sonido atraviese un lugar al otro. O en las fachadas, los vidrios acristalados, dobles, lo que ustedes ya han visto en capacitaciones anteriores. Pero hoy nos vamos a enfocar en el acondicionamiento. Y el acondicionamiento se trata básicamente mejorar el confort, que si yo estoy compartiendo, haciendo una pequeña fiesta, la música se escucha agradable, que pueda tener una conversación, si estoy en una oficina al teléfono y mi compañero está trabajando al lado, que no nos interrumpamos entre nosotros y que podamos hacer las tareas confortablemente. ¿Cómo mejoramos el acondicionamiento? Y son tips generales en espacios ordinarios, es a través de materiales absorbentes. Principalmente, ¿dónde se pueden colocar estos materiales que tienden a ser porosos? En el techo, en el cielo raso. Y como complemento, en ciertos ambientes es muy positivo colocar paneles en las paredes que nos ayuden a controlar esas ondas que quedan atrapadas rebotando en el espacio. Acústicamente, digamos que están los dos extremos. El acondicionamiento en en un lugar donde todas las superficies son reflectivas o un lugar donde absolutamente la energía toca una superficie y se absorbe. En acústica existen estas dos cámaras, la cámara reverberante y la cámara anecoica. Vamos a ver cómo se siente, cómo se escuchan estos dos extremos.
bastante reverberancia, ¿verdad? Ahora vámonos al 100% absorción. Es prácticamente inaudible. Lo voy a repetir. Entonces, estos dos extremos, para nosotros como seres humanos, ninguno de los dos es confortable. Yo he escuchado personas que han tenido la oportunidad de estar en esta cámara del lado derecho y es tanta la absorción que literal tú escuchas el corazón, escuchas cómo la sangre fluye, pierdes de pronto el equilibrio. Entonces hay que tener un punto intermedio donde logremos el mayor confort posible y no va a ser ninguno de los dos casos que hemos visto aquí. Más teoría. Es básico entender qué es el ruido. El ruido es algo subjetivo. Lo que para mí, por ejemplo, puede ser molesto, qué sé yo, la música metal, para otra persona puede ser música, es agradable. Entonces, básicamente uno puede definir al ruido como sonido no deseado. ¿Y qué lo produce? Las partículas del aire que se mueven en el aire. El sonido es importante definir algunos conceptos, qué es onda y qué es frecuencia, entendiendo que la frecuencia quiere decir en un segundo cuántas veces el ciclo de una onda sonora va y vuelve. Entonces es importante también entender que a partir de allí vamos a tener frecuencias más altas o más bajas. Ahora, el sonido se comporta diferente bajo el agua, por ejemplo. Entonces, no sé, para los que recuerdan en la física básica nos hablaban que la velocidad del sonido en el aire es distinta dependiendo del medio a través del cual viaja. A partir de las frecuencias yo puedo definir, de acuerdo al número de ciclos, a la cantidad de veces que una onda hace un recorrido, cuántas por segundo nos están dando lo que se conoce como la frecuencia y se conocen como hertz. La frecuencia, para los que les gusta la música, saben que también son los tonos, entonces frecuencias bajas de 63 hasta 4000 son alrededor de las que el oído humano puede escuchar. Pensaríamos que tomarle la foto o ver en un sonómetro cuál es el ruido de un espacio, sencillamente sería la frecuencia y el volumen a través de decibeles o qué tan alto es la presión sonora en el espacio. Pero si somos más detallistas, realmente un sonido se expresa como lo estamos viendo en esta gráfica. Se tiene que ver por cada frecuencia. En un ambiente tú puedes tener diferentes decibeles en cada frecuencia, no todas son iguales. Para reforzar un poco más este tema, quiero que comparemos lo que es una frecuencia baja con una gran amplitud, una longitud de onda que es mucho más larga. Entonces pensemos, por ejemplo, en un papá y un niño de 4 o 5 años. Cuando van caminando por la calle, los pies del papá son bastante largos, ¿no? Entonces la zancada, digamos, es bastante amplia. Pero el niño, para llevar el mismo ritmo del cual va caminando el papá, tiene que mover sus piernitas cortas más rápido. Entonces pensemos en que este sería como un ejemplo de cómo visualizar una frecuencia baja y una frecuencia alta. Y esto, al momento en el que ustedes vayan a empezar a diseñar, em, metiéndome un poco a lo que es el aislamiento, entre más volumen, más masa, voy a tener posibilidad de controlar fácilmente las frecuencias altas del lado derecho, pero las frecuencias bajas, que son generalmente en la música como los boom, boom, una discoteca, son muy difíciles de controlar. Entonces, seguramente en las capacitaciones de compañías hermanas especialistas en aislamientos, ustedes van a encontrar soluciones para controlar esa transmisión de sonido. Volviendo a lo que es la interpretación de materiales, vamos a ver de que existe una clasificación europea, la ISO 111654, en la cual
define que todos los materiales tienen una clase y dependiendo del número de la clase nos determina qué tanto porcentaje de ese material absorbe el sonido o no. Entonces, la clasificación A va a ser siempre el material más top, el material que nos absorbe cerca de un 90, un 100%, y a medida que descendemos, digamos que un material clase E no se considera acústico, pero la norma los clasifica a partir de 15% de absorción y estamos viendo también por qué es importante, a pesar de que yo tenga un material A o B, poder ver en la ficha del fabricante qué tanta absorción tiene por frecuencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, trabajando una sala de cómputo donde van a haber muchas frecuencias bajas que emiten los computadores, pues debo garantizar que la absorción sea muy, muy alta en 150, 200, quizás 300 Hz. Pero si yo voy a diseñar lo que es, por ejemplo, unas oficinas y una sala de reuniones donde la gente se va a comunicar, ¿cuánta cuáles son las frecuencias que tiene la voz humana? Más o menos entre 300 hasta 2000 Hz. Entonces tengo que garantizar que en estas frecuencias yo encuentre la mayor absorción posible. Y definitivamente lo que son las frecuencias altas, como les mencionaba, se controlan muy fácilmente. A partir de 2000 hasta 4000 percibimos nosotros como seres humanos. Importantísimo poder ver la absorción en las fichas técnicas. Entonces, es un coeficiente que puede ser el NRC, muy utilizado aquí en las Américas, pero en Europa las fichas de los materiales te hablan de alfa W. El alfa W determina más adelante lo que es la clase. Y básicamente un alfa igual a 0 es un material completamente reflectivo y un alfa igual a 1 sería 100% de absorción. Vamos a analizar un poco esta imagen. Si yo tengo una fuente, yo estoy sentada trabajando, hablo por teléfono, entonces mi voz, cierta parte de esa energía va a entrar en contacto con la superficie del techo. Si el techo tiene material absorbente, parte de la energía se absorbe y, por ejemplo, en el caso de la lana de vidrio se transforma en energía térmica o parte de esa energía atraviesa completamente el material, que sería el número 1. ¿Qué pasa? Los materiales, algunos también van a tener un porcentaje que refleja al interior. Entonces, entre mayor eficiencia yo logre que el material absorba entre un 90 y un 100%, sencillamente mi voz no va a quedar reverberando dentro del espacio o se van a generar lo que se conocen como los ecos o ese ambiente que todos hemos sentido en un restaurante, las voces de todos, esa inconformidad para tener una conversación con la persona que está en la misma mesa. Cuando empezamos a cruzar qué materiales son absorbentes por naturaleza en los cielos rasos, lo que son lanas de vidrio, lanas de roca, la gran mayoría están clasificados como materiales clase A y lo que se encuentra en el mercado como techos o materiales tipo maderas con perforaciones, las placas de drywall que tienen perforaciones o estos elementos de fibra mineral que vemos principalmente en los bancos, realmente absorben un 60, un 50%, no son tan eficientes. Y lo que no puede pasar definitivamente en ningún lugar es tener materiales que sean reflectivos. Placas de cemento son reflectivas. El drywall liso es reflectivo. Todo lo que entra en contacto vuelve y se queda atrapado en el interior del espacio. ¿Cómo podemos determinar qué materiales o cómo diseñar un espacio que cumpla con parámetros acústicos? Hay varias estrategias o varias formas de medirlo. Digamos que el más conocido es el tiempo de reverberación, la claridad del habla y los 4, incluyendo la fuerza sonora y la propagación del sonido, sé que están reglamentados en Finlandia, en Suecia, son muy específicos, pero hoy les quiero llevar a entender lo que son los dos principales parámetros, cómo funcionan, para que lo tengan en cuenta en sus diseños.
El más importante, tiempo de reverberación o el más conocido. Esto quiere decir qué tan rápido o cuál es la velocidad en la cual la energía desaparece en un espacio. La unidad del tiempo de reverberación son los segundos. Entonces vamos a ver un ejemplo de un espacio de alta reverberación y uno más corto. ¿Cuál es el ejemplo más tradicional donde la reverberación puede ser importante y puede ser algo con lo cual se diseña con una intención? Las iglesias. Las iglesias son espacios bastante reverberantes porque uno quiere como sentir la voz de Dios, ¿no? Entonces vamos a escuchar estos dos ejemplos. Una larga reverberación. Y esta sería una reverberación más corta. Un segundo parámetro que es súper importante, la claridad del habla. Esto quiere decir básicamente qué tan nítido yo escucho el mensaje, las palabras. Entonces, a pesar de que yo tenga dos ambientes con igual tiempo de reverberación, la claridad o qué tanto porcentaje de un discurso logro entender claramente o no, cambia. Esto, ¿cómo se expresa? En decibeles. Entonces, vamos a ver que en un espacio ordinario, uno podría decir, estoy hablando en un salón de clase a los estudiantes. Hay unas ondas sonoras que van directamente a la persona, hay otras que se quedan rebotando en el espacio, que se conocen como reflexiones detrimentales, y puede ser un diseño acústico que yo genere unas ondas o unas reflexiones que sean útiles, que refuercen y que logren que mi voz escuche a personas que estén más allá. Esto es lo que sucede muchas veces en los auditorios, que ustedes van a notar que en los techos hay elementos flotando rígidos que van a dirigir el sonido a las personas que están más atrás. La claridad del habla sería cuando tú tomas una foto y está borrosa versus una foto que se ve muy nítida, muy clara. Ese sería el ejemplo a nivel acústico y lo vamos a escuchar. The train from London will be arriving in approximately 7 minutes on platform 3. We do apologize for the delay and we hope you have a pleasant journey. No sé si pudieron entender qué decía el tren, en cuál plataforma iba a salir, pero escuchemos ese mismo espacio con mejor claridad del habla. The train from Ipswich to London will be arriving in approximately 7 minutes on platform 3. We do apologize for the delay and we hope you have a pleasant journey. Ahora, les voy a contar cómo funciona la propagación del sonido. Y en este ejemplo, se hizo una modelación en un software acústico, en CatNat, y lo que va a ser el más en color azul es la fuente de sonido, una persona hablando en un micrófono que te dirige la voz 360 grados, y el balón va a ser la persona que escucha. Vamos a comparar dos espacios con las mismas medidas. El de la parte izquierda, todas las superficies son reflectivas. El de la parte derecha tiene un cielo raso con absorción clase A. Y lo que estamos viendo, estas líneas o este residuo, es la energía sonora que queda atrapada en el espacio. En el ejemplo de la izquierda lo vemos claramente, es esa reverberación que queda viajando de pared en pared, techo, pared, mientras que en el lugar donde teníamos una superficie absorbente en el cielo raso, todas las ondas que chocaron verticalmente quedaron ahí, murieron, desaparecieron, y solamente nos queda un poco de energía residual viajando de manera horizontal. ¿Qué pasa si ahora elevamos el diseño y en ambos espacios vamos a tener un techo absorbente, pero en el de la derecha se agregan unos paneles de pared
Como les comentaba, en ciertos ambientes es importante también colocar paneles en la pared que nos van a ayudar a contribuir a que se escuche mejor las palabras, la claridad del mensaje. Vamos a ver el mismo ejemplo. Aquí lo que se hizo fue colocar 2 paneles en paredes perpendiculares. ¿Esto para qué? Para atrapar la mayor cantidad de sonido. Ahora, todos ustedes han pensado cómo controlar un espacio como una torre de control y por qué todas tienen siempre esta forma tipo cono. Si yo desde la arquitectura intencionalmente inclino un poco las paredes, ya sea un vidrio, una fachada, una superficie, más de 4 grados, yo puedo redirigir esas ondas hacia el techo. Evidentemente, ese techo tiene que ser 100% absorbente. Y pensemos una vez más en las torres de control. Tiene que ser la comunicación muy clara, muy precisa con los pilotos, diferentes idiomas, vidas humanas en juego. Entonces, siempre que vayan a un aeropuerto, observen la torre de control. Arquitectónicamente es la única forma para mantener la visión en toda la pista, en todo el aeropuerto, que son cristales y los cristales son reflectivos, pero al estar inclinados podemos controlar la reverberación de todas las personas que están allí comunicándose. Ahora, también dentro de un espacio muy amplio, yo puedo complementar colocando absorción en elementos verticales. Entonces vamos a ver el ejemplo en el que tengo una pantalla en el lado derecho y cómo el sonido se absorbe también en esta área y mejora el confort en el espacio. Hay un efecto muy importante que es el efecto Lombard, que básicamente lo que sucede es como una bola de nieve. El ejemplo típico, una plazoleta de comidas. Si todos estamos hablando alto para podernos escuchar con la persona que está al lado, eh, esto va a generar que generalmente aumente el nivel del entorno. Y al estar el entorno más alto, peor la comunicación. ¿Cuál es la solución? Hablar más duro entre todos. Entonces, este efecto Lombard se puede prevenir si hacemos un buen diseño acústico. What makes good design? Is it in the look, smell, touch, or sound? Is it form over function, or form from function? And how does that make you feel? And why? Is less really more? Or is it more that's the real more? And what's your honest view on the view? No matter how you look at it, we'll make sure it resonates with you. What makes good design? You tell us. Bueno, aquí cerramos un poco lo que fue la parte teórica y vamos a empezar con lo que es portafolio, contarles cuáles son las diferentes soluciones que tenemos en Ecofoam y pensar de que en este reto de Helsinki, como lo mencionaba al principio, son culturas o son países donde realmente la normativa es tan alta y los resultados o los espacios internos ya son innatos, innatamente tienen una gran acústica. Tú no notas la diferencia, como lo digo, una plazoleta de comidas en Helsinki es completamente distinta a la plazoleta de comidas que nosotros conocemos porque la reglamentación es más alta y dependiendo del uso del espacio nos van a exigir unos tiempos de reverberación, unos valores de claridad, de propagación de sonido, etc. Entonces vamos a empezar a ver cómo solucionarlo.
La primera alternativa de diseño es utilizar cielos con perfilería, más allá del que todos hemos visto en los bancos, que es un techo de 60 por 60, tipo queso. Podemos tener perfilería de autoensamble que yo puedo ocultar, combinar con colores, tener diferentes formatos. En Ecofoam tenemos formatos muy grandes, dado que la lana de vidrio es bastante fuerte o es bastante resistente en su composición química. Entonces podemos lograr este tipo de diseños. Si yo quiero ver o no los perfiles, podemos tener colores, diferentes tipos de bordes, y esa superficie, como lo estamos viendo en la imagen, es una superficie mate, aparentemente lisa, pero si la vemos de cerca va a tener la porosidad, que es lo que lo hace bastante eficiente. ¿Cómo se clasifican las soluciones de Focus? Tipo A. Entonces, entre un 90 a un 100% de la energía que choca contra estos cielos se absorbe. Otros ejemplos. A pesar de que sé que ahora viene una tendencia a no utilizar tanto elemento de perfil, pero depende del tipo de espacio que ustedes utilicen, van a lograr resultados como estos, combinarlo, ¿por qué no?, a generar ambientes más cálidos. Ahora, una solución cuando yo no quiero tener modulares, sino que quiero tener superficies continuas, es Ecofoam Fade. Fade es un producto que combina una primera capa en lana de vidrio y lo que es el acabado final, un yeso acústico. Este yeso nos permite crear instalaciones completamente continuas, es decir, que la unión entre lámina y lámina no se ve, es completamente continuo, y podemos crear también curvaturas. Entonces, ejemplos o lugares donde hemos aplicado Fade. Fade está, por ejemplo, en el restaurante La Torre Eiffel, está en ese video que vimos, las letras árabes, es el Museo del Futuro. Entonces, si ustedes diseñan un espacio interior con curvaturas y quiero que, no quiero colocar ninguna superficie recto, no quiero colocar modulares, tienen la alternativa de hacer estos recubrimientos con Fade, garantizando una textura completamente lisa, sin uniones, y también puede venir en colores personalizados. Incluso si yo quiero un techo cóncavo acabado cemento pulido, se puede lograr, o quiero dar una apariencia de óxido, lo logramos a través de este yeso acústico. Es muy fácil de instalar, tiene certificados de sostenibilidad, tiene el Cradle to Cradle de todo su proceso productivo y cómo puede él revolver al final y ser un material que no contamina el ambiente. Ejemplos, este es un proyecto que se hizo en Australia. Esas superficies curvas es Fade. Entonces no tengan miedo de diseñar ambientes o interiorismos llamativos, y cómo solucionamos la acústica, tienen esta alternativa. Ahora tenemos una solución innovadora que es un tejido acústico elástico que puede generar también ambientes bastante llamativos, muy apropiados para zonas comunes, para zonas eh, donde lleguemos todos y generemos un espacio que impacte. Calypso, perdón, es una solución bastante visual, cumpliendo con altos estándares acústicos. Entonces, este color azul, diferentes planos continuos, marcando el espacio de la escalera, son telas que te están absorbiendo. O en el video, cuando iluminaba por debajo de las escaleras, esa tela tiene un componente acústico en la parte de atrás y te permite también jugar con la luminaria.
Fade puede cubrir grandes espacios. Son unas telas que tienen hasta 5 metros de ancho. Hay colores estándar y también se pueden fabricar colores personalizados. Se instala muy fácilmente porque es en frío. No hay que calentar, no hay que estirar, no. Simplemente la tela se coloca en unos perfiles muy sutiles, muy delgados, que son los que templan en los perímetros de cada módulo. Con Clipso podemos crear lo que les comentaba. Estas superficies bajo la escalera están prestando no solamente la parte visual y llamativa del espacio, sino que están contribuyendo a absorber energía y a mejorar el confort acústico en el lugar. Aquí el objetivo era resaltar e iluminar el espacio, pero lograron de igual forma contribuir al confort acústico. Es una herramienta muy versátil y es un espacio educativo. Este es un proyecto, una universidad, un espacio bastante amplio. Y des en cuenta que en países europeos estos muros, bueno, no son de cofón, pero son muros que están teniendo también absorción porque tienen cierta perforación, material acústico por detrás, las superficies de las escaleras también. Entonces, realmente el acondicionamiento es algo que debe ir sí o sí en el proyecto de Helsinki. Otra alternativa, y es si yo no quiero tener perfilería, no quiero un techo suspendido, no, no se trata de recubrir superficies, sino que quiero colocar unidades suspendidas, van a encontrar en la familia de Solo todas las formas disponibles. Ecofon fue el creador de este concepto de tener un elemento, un panel absorbente en el espacio de manera libre. Se instala a través de unas cuelgas y esto nos permite tener elementos que contribuyen a un diseño más llamativo, a espacios modernos, lugares donde yo quiero que se vean de pronto las conexiones que hay en la parte de atrás, diseños más versátiles. Una vez más, las superficies pueden venir en diferentes colores, las formas son personalizadas, tenemos las geometrías básicas, pero también si ustedes quisieran literal colgar nubes o colgar, qué sé yo, formas orgánicas, se puede lograr a través de estas soluciones de Solo. Un ejemplo, este centro de ciencias. Las nubes en la parte superior son nubes de gran formato. Ellas miden 1,20 por 2,40 y están hechas 100% en lana de vidrio. Es lana de vidrio de alta densidad que va a contribuir muy bien a controlar la reverberación, el sonido que se genera en este tipo de lugares. Seguramente también aquí fue un parámetro de diseño aprovechar la luz natural que entra al edificio y no era válido taparlo. Entonces también tengan en cuenta que estas soluciones están disponibles en el portafolio de Ecofom. Tenemos lo que se conoce como la familia Master. Es un techo acústico que lleva perfiles, pero tiene el rendimiento más alto en todo el portafolio que manejamos. Es una solución que con intención vas a ver el canto de una manera oculta, como si las láminas estuvieran suspendidas, pero realmente en la parte de atrás hay unos perfiles. Con Master tú puedes lograr un desempeño acústico superior. ¿Cuáles son las ventajas? Puedes tener diferentes modulaciones, generar espacios con un diseño bastante atractivo, bastante moderno. De hecho, esta fue una de las familias que se ganó el premio el año pasado. Es un lanzamiento nuevo. Se pueden combinar diferentes colores en la panelería y
siempre va a tener esta sensación de que flota en el espacio porque el canto de las láminas, el borde, es color negro en esta familia. Les voy a contar también un ejemplo, un caso de éxito, algo que hicimos aquí en Colombia. Mi nombre es Felipe Enciso, soy el director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Nos encontramos en Bogotá, en el edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y en este espacio en el que nos encontramos hoy tenemos habilitado el Centro de Innovación y Productividad. El reto al que nos enfrentamos en este espacio pues era puntualmente en el tema acústico solucionar la problemática que nos generaba abrir el espacio. Aquí tenemos un coworking, este espacio lo hemos habilitado para trabajo colaborativo, para diseño participativo con diferentes comunidades. Mi nombre es Fernando Villar, soy arquitecto especialista en acústica arquitectónica y medioambiental. Nos encontramos en un espacio de oficina abierta en donde tienen problemas de reverberación e inteligibilidad. Los resultados acústicos del tiempo de reverberación del espacio antes de la adecuación efectuada dio un tiempo de reverberación en segundos de 1.4. Luego de la adecuación acústica del espacio nos dio un tiempo de reverberación de 0.4. En este proyecto implementamos dos soluciones acústicas. La primera en el gran espacio de coworking a través de Solo, nuestra familia de nubes acústicas que se suspenden y se instalan de manera libre en el espacio. Y la segunda solución frente a los ascensores es Focus B, una lámina que se adhiere directamente sobre la placa de cemento. Hace algún tiempo, cuando desarrollábamos talleres y encuentros con arquitectos y otro tipo de compañías, notábamos mucho el ruido y el eco que interrumpía nuestras reuniones que por lo general son simultáneas, tanto virtuales como presenciales, y eso nos preocupaba mucho porque impactaba negativamente en el éxito de este tipo de encuentros. Los arquitectos pueden venir a hacer sus reuniones como antes y no ven afectado de ninguna manera la concentración de su equipo. Hoy tenemos un espacio digno para hablar de arquitectura, para hacer arquitectura. Solucionamos nuestro principal problema, que era el confort acústico, y por eso pues estamos muy satisfechos con el nuevo espacio que tenemos. Bueno, esto como para darles un ejemplo cercano, en la página web de Ecofom, www.ecofom.lat, van a encontrar una sección en la parte superior que se llama Inspiración y Experiencia. Allí ustedes van a poder encontrar contenido de galerías de proyectos, casos de investigación, referencias, tomar muchos ejemplos de lo que se hace en estos países del norte de Europa. Yo voy a salirme un momentito aquí de la presentación. Claudia, no sé si empezamos de pronto la parte de preguntas. Quisiera mostrarles rápidamente en la página. Hay más de 20 proyectos hechos en Finlandia. Entonces yo puedo filtrar si quiero ver imágenes, si quiero ver investigación y seleccionar el país. Entonces, uno de los mercados donde Ecofom es completamente líder es Finlandia. Y aquí van a encontrar diferentes ejemplos, escuelas, centros comunitarios. Van a ver qué referencias se utilizaron, un pequeño contexto del proyecto y diferentes imágenes. Entonces los invito a que conozcan un poco más de este portafolio. Van a darse cuenta que la acústica está implícita en todos los proyectos, es un requisito mandatorio. Y volviendo al inicio, lo que pretendemos es recrear acústicamente en este tipo de espacios a través del diseño y un acabado bastante impecable, condiciones acústicas similares a las de la naturaleza. Bueno, Stephanie, te damos las gracias por el espacio que
que nos diste el día de hoy para hablar del acondicionamiento acústico en países nórdicos. Acá al final de esta imagen encuentran el correo de Stephanie. Entonces, si tiene alguna inquietud posterior, se la pueden trasladar a ella sin ningún problema. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.